Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 5 de septiembre del 2025, muchos cinco, y nos da mucho gusto de estar con ustedes aquí en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo en orden, muchas gracias, todo bajo control. Y aquí está también Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, aquí listo ya para empezar. Y ya no más falta doña Gaby Guerrero, que en unos instantes se incorpora a esta reunión. Pues mire, nos pusimos a platicar y pensamos que a lo mejor podría ser interesante pues, que le diéramos una repasadita a un par de películas que en su momento fueron muy aprobadas por el público y hasta por la crítica, diría yo, y que representan momentos oscuros en este planeta Tierra, en donde hay dictadores, dictaduras, espionaje, digamos que una trama complicada con vueltas de tuerca, y sobre todo donde se ve cómo pues la democracia es algo que vale mucho la pena, sobre todo cuando la perdemos. Entonces, bueno, pues nos pareció que era un momento adecuado en estas épocas difíciles y turbulentas, pues de hablar de películas con esta temática. Gabriela Guerrero no se presentó porque se sintió aludida. Gabriela Guerrero, ¿no te presentaste? Ahí está. Me sentí aludida a la tiranía y a la dictadura. Exacto, sentiste que íbamos a hablar de ti, que íbamos a protestar contra el régimen al que nos tienes sometido, y entonces por eso no muestras tu faz, para que lo sepamos omnipresente. Es para que sepan que vengo de todos lados, los escucho por todos lados y yo lo sé todo. Eres la Big Sister. Exacto. Eres la Big Sister, ¿no? Y el Big Brother también ha de ser Nico. No, yo qué va. Yo soy un venadito que vive en la serranía. Ay, claro, por favor. Bueno, pues aquí estamos ya listos para hacerles recomendaciones. Las películas están en diferentes plataformas. Les vamos a ir diciendo en cuáles para que las vean, las disfruten y piensen mucho en lo valiosa que es la democracia y también en mi caso, la película que yo voy a recomendar, en lo terrible que es la Guerra Fría. Eso que ya a muchos de los millennials, de los jóvenes de hoy, pues ya se les olvidó qué es eso de la Guerra Fría. Oye, Tere, pero ¿cuándo se acabó? La verdad es que no se ha acabado la Guerra Fría. No, ahorita está otra vez, ¿verdad? Más o menos. O sea, la Guerra Fría siguió a pesar del decreto de que había muerto. Bueno, pero bajó tantito. Ahora está más bien como en el chaud-froid, es decir, medio caliente, medio fría, porque quién sabe Putin con quién se va a ir, si con melón o con sandía. Exacto, y con quien se vaya, pues está igual de malos los dos. Bueno, en fin. Por eso mejor hay que pensar en Karin Dor, en Juanita de Córdoba. Exacto, que son personajes de la película que yo les voy a recomendar. Juanita de Córdoba. Juanita de Córdoba, sí, muy guapa, parecidísima. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Jaime Guerrero, tiene usted la palabra para que recomiendes tu película y que es buenísima, de veras. Bueno, mi película se llama Ya que el año que vivimos en peligro. Es una película de 1982 que en su momento, pues la gente fue a verla, no fue un gran éxito de taquilla en México, en parte porque no se entendía cuál era el contexto, pero bueno, había afortunadamente una historia romántica también, y entonces, bueno, pues la gente siguió esa parte. A ver, esta película la dirigió Peter Weir, es un director australiano. Él ya había hecho varias películas. La anterior a esta fue Gallipoli, que lo proyectó a nivel australiano. O sea, les llamó la atención y dijeron, mira, este director es interesante. Gallipoli también es con Mel Gibson y es una película muy recomendable también. La música de Gallipoli es
maravillosas. Y luego vino esta película, El año que vivimos en peligro, que ya proyectó a Peter Weir, pues digamos, a nivel mundial. La siguiente película con Harrison Ford, que fue Testigo en Peligro, o sea, digamos que fue también un éxito y consolidó a Peter Weir pues, en su carrera. Hay otras películas que no le gustan mucho a unas personas, algunas pueden parecer fallidas. Hay otra que a mí me gusta de él, que es The Truman Show, que creo que es, no sé si su mejor película, pero es una película pues terrible, a pesar de que no pasa nada terrible ahí, todo el contexto es difícil. En fin, a ver, ¿de qué se trata esta película? Voy a hablar de lo que se trata esta película y luego voy a profundizar un poco en los personajes, cuestión de 3-4 horas y ya. Okay. Bueno, Mel Gibson hace el papel de Guy Hamilton, un periodista australiano joven que tiene su primera experiencia en el extranjero y se va a Yakarta, Indonesia, para cubrir la situación explosiva que vive Indonesia en ese momento. Y repito lo que dije, en México no teníamos ni idea de cuál había sido la tensión en Indonesia. Si uno fue parte de un grupo comunista en los 70s, cuando vio la película, ya más o menos entendía de qué se trataba, pero admito que éramos una minoría y pues, la mayor parte de la gente no tenía por qué saber nada de eso. Bueno, llega Guy Hamilton, al principio se ve muy confundido, dice, pues, ¿qué está pasando acá? Los viejos periodistas, ya todos cincuentones, que vienen de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, pues ya son viejos tiburones y lo miran un poco hacia abajo, pues imagínense, es australiano y joven. Un Mel Gibson desconocido para las nuevas generaciones, por cierto, simpático, limpio, ¿quién lo dijera, verdad? Entonces, él está muy ansioso de dar un campanazo porque sabe que si falla en esta primera entrega, pues lo van a regresar a Australia y lo van a poner a hacer otros trabajos menores. Manda su primer reportaje y no le va bien sobre una marcha. Pero en el transcurso de los días conoce a un fotógrafo que están viendo rápidamente en la pantalla llamado Billy Kwan. Billy Kwan está interpretado por Linda Hunt, una excelente actriz, y bueno, aquí está sublime. Está también Linda Hunt, le da tanto contenido al personaje, de veras, véanlo, le da contenido, le da profundidad, le da alcance y le ganó un Oscar por esta película. Tuvo 8 nominaciones, varias nominaciones, pero esta candidatura, la de Linda Hunt, ganó. Y entonces Linda Hunt se llevó su Oscar. Billy Kwan se convierte, pues algo así como su guía, su ángel guardián, porque además Billy Kwan conoce a todo el mundo en Yakarta. Yakarta es la isla más poblada de Indonesia. Recordemos que Indonesia es un país lleno de islas. Un archipiélago. Sí, un archipiélago lleno de islas. Yakarta es la capital, está en la isla. Creo que es la isla más grande, alguna cosa así. Y Billy Kwan le ayuda a conseguir historias exitosas. Como primera historia exitosa, lo lleva a entrevistar al líder del Partido Comunista Indonesio. Y es una súper entrevista porque nadie había podido conseguir una entrevista con el líder del Partido Comunista. Los viejos periodistas se burlan de él, se burlan de Billy, pero en el fondo tienen envidia de lo que pudo hacer. Lo molestan mucho a Guy porque dicen, fue una entrevista en donde serviste a los fines del Partido Comunista. En fin, se molesta a Guy Hamilton, nunca se lleva bien con los viejos periodistas de la fuente, digamos, pero siempre trata de conseguir las mejores historias. Lo conecta Billy con una funcionaria de la embajada británica interpretada por Sigourney Weaver, que se ve espléndida, o sea, se ve hermosa en esta película, Sigourney Weaver,
que hace el papel de Jill Bryant, una funcionaria que tiene algún enredo pues sentimental con uno de los altos funcionarios, no me acuerdo si es el embajador de la propia embajada británica o el encargado del espionaje, no sé, pero es alguien muy importante dentro de la embajada. Pero Jill es un espíritu libre. Billy conecta a Guy con Jill un poco con la intención de que tuvieran algún romance, y eso se ve desde el principio. Finalmente, en efecto, lo tienen. ¿Sí? Se enamora Guy Hamilton de Jill y Jill de él, ¿sí? Tienen una tórrida relación. Un día Jill se acerca a él, preocupada, y le dice, ¿sabes qué? Hay una información confidencial que nos llegó pues desde, no me acuerdo si desde Vietnam o desde dónde, desde Londres. Dice que hay un barco que va a atracar y que trae armas para los comunistas. Y la verdad, esta es una información secreta, te pido que no la divulgues, pero te pido que te pongas a salvo. Guy Hamilton de repente dice, o le hago caso a la mujer que amo, o amo más a mi carrera y a mí mismo y uso la noticia. Era una noticia gorda, era una noticia muy importante. Y finalmente Guy Hamilton pues, rompe las ilusiones de Jill, utiliza la historia. Billy siente molestia porque traicionó a Jill. Recuerden que Billy, bueno, no lo había dicho, pero Billy está enamorado de Jill, y Jill, por supuesto, pues no lo pela. En fin, entonces se molestan Billy y Jill con Guy Hamilton, pero al final, después de muchos vericuetos, él trata de hablar con ella, y al final ella le dice, tienes que tomar el vuelo el último vuelo que va a salir de Yakarta, porque algo muy grueso va a pasar, algo muy terrible va a pasar. Se temía que las armas llegaran a los comunistas y los comunistas trataran de derrocar al presidente Sukarno. ¿Sí? Al final, Guy Hamilton trata de entrevistar, pues hacer una entrevista última, la escena donde se le ve que le golpean un lado de la cara, le mueve la retina violentamente, y él se da cuenta de que si no sale, pues va pues no solamente a perder el ojo, sino a perder la vida, porque la idea era expulsar a todos los occidentales que en ese momento se iban a convertir en enemigos, ¿sí? No saben bien a bien, ni el público sabe bien a bien qué iba a pasar, pero finalmente, después de mucho esfuerzo, logra llegar al avión. La última imagen, pues él va caminando rumbo al avión, todo lastimado, golpeado, etcétera, ¿sí? Y previamente vemos a Billy, que había sido un antiguo admirador de Sukarno, el presidente de Indonesia, y que se había dado cuenta de que los había decepcionado. Se sube a un hotel y pone una manta de protesta, pero en eso llegan los soldados y se ve que lo arrojan por la ventana. Digamos que ese es el final de la película. Lo estoy diciendo porque es una película muy vieja que está, por cierto, está en Apple y en Prime Video, y que la pueden ver. Vale la pena señalar algunos detalles. Sukarno era un hombre muy inteligente, era yo creo que de los gobernantes más dotados, era un cuate que había nacido con ciertas ventajas, hijo de una mujer india, y de ahí el nombre Sukarno, ¿sí? Y un maestro indonesio. Y Sukarno había sufrido, él no nació con el nombre de Sukarno, de hecho toma el nombre de un héroe del Mahabharata. Sukarno, en 1945, él había estudiado en una escuela holandesa, recordemos que era parte del imperio holandés, Indonesia. Él había estudiado en una escuela holandesa, hablaba el holandés, hablaba el inglés, hablaba varias de las lenguas.
si México tiene muchos idiomas locales, Indonesia es una locura, tiene muchísimos más etnias diferentes, religiones diferentes. Es un país casi del tamaño de México, con una población de más del doble de México, y eso hay que tenerlo claro porque es parte de la problemática de la película. Sukarno se rebela contra los holandeses en 1945, funda un partido que se llama Partido Nacional Indonesio, y luego pues, de enfrentar a Holanda y a los demás países europeos que apoyaban a Holanda, logra la independencia de Indonesia en 1949 y se convierte en un héroe automáticamente, pero no deja la presidencia desde 1949 hasta 1965, que es cuando pasa la película. Pero en 1900, él fue durante un tiempo protector del Partido Comunista Indonesio, pero no solamente protector, sino los apoyaba. Hay una parte de la historia en donde él apoya al Partido Comunista Indonesio. Pero resulta que Sukarno se vuelve cada vez más un dictador, el vicio de estar en el poder, pues, o sea, de eternizarse en el poder. Se vuelve un dictador, le interesa menos la gente pasa mucha hambre. Por eso Billy se siente decepcionado, porque Sukarno pasa a ser del héroe nacional, ¿sí?, al gran traidor de los ideales que él había sostenido cuando había independizado a Indonesia de Holanda. Entonces, esa es la razón. Sukarno finalmente, hay una masacre que los comunistas sabíamos que se había llamado la Gran Masacre de los Comunistas de 1965, porque nunca llega el barco con las armas, pero el ejército da un golpe de estado a Sukarno, lo depone y lo convierte, no lo mata, pero lo deja encerrado en el palacio, y sube un dictador que habría de permanecer también mucho tiempo, Suharto. Este golpe de estado lo dan auspiciados, como era lógico en esa época, por los amables potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, que conspiran para derribar a Sukarno y ayudar a la masacre de los comunistas en Indonesia. Billy es un personajazo, Billy es un idealista, es un hombre puro, está enamorado de Jill, a veces parece enamorado de Guy Hamilton, a veces lo trata como si de veras lo amara también, pero más bien él trata de meterse en la vida de Guy Hamilton, o sea, lo envidia y quiere que tenga a Jill, quiere que sea compañero de Jill, porque él no puede, entonces de alguna manera se proyecta. Por eso le da las historias, porque dice, él es un hombre que está a la altura de lo que yo le puedo dar. Después lo decepciona, pero esa es otra cosa. Entonces, la música es espléndida, hay muy buena selección de música, hay una de Vangelis, y el reparto, pues ya lo dije, Linda Hunt, que es esta pequeña que hace el papel de Billy Kwan, está también Sigourney Weaver y Mel Gibson. Es una película que creo que es una película que tiene algunos detalles, pero creo que vale mucho la pena verla. Pues sí. Yo creo que la película a mí me gustó mucho y aparte, qué lástima que aquel Mel Gibson que todos, bueno, yo amé en la película original iba a decir que Blade Runner, pero no, la primera película de Mel Gibson fue una película australiana. Mad Max. Que se llamó Mad Max. Y luego hubo 4, y todavía la última con esta mujer Zendaya, creo, o con otra actriz estadounidense. La última película de Mad Max que se ha filmado ha sido ya, no sé, la 5ª, la 6ª película. Mel Gibson era pues, un actor joven,
comprometido como el personaje de la película, y Sigourney Weaver todavía no era la gran estrella que se convirtió a partir de Alien, ¿sí? Y de Working Girl, yo creo que Sigourney Weaver, a partir de Alien y de Working Girl, fue que se convirtió pues en la pues, gran actriz y estrella, las dos cosas, de Hollywood. Ahora, pues... Los voy a interrumpir un momentito. No sé quién de ustedes está en un lugar muy transitado, pero cerrar una ventana sería de una ayuda fundamental. Sí, yo tengo cerradas las ventanas. Ok, ¿alguno de ustedes está en un lugar muy transitado? No, yo tengo cerradas las ventanas, pero no sirve porque está sola. Ya cierro mi micrófono, perdón. Bueno, ahora, creo que lo que sucedió en Indonesia, pues no fue muy famoso. Lo que pasó en 1962 en Indonesia, pues no fue algo, pues realmente, y en 1945 también, o sea, la llegada de Sukarno, pues digamos, entronización de Sukarno en el poder, y la independencia de este archipiélago de Indonesia, de Holanda, pues es un asunto que en México y en Venezuela, en donde yo vivía entre uno y otro país en aquellos años, pues no tenía tanta relevancia. Yo creo pues que había tantos problemas en ese momento en el mundo, pero sí creo que ver esta película nos puede motivar, nos puede interesar en la política internacional tan despreciada por México y ver cómo muchas cosas que suceden afuera de México o afuera de Venezuela, en el caso mío, porque yo vivía allá y aquí en aquellos años, pues pueden tener una importancia y una trascendencia pues en lo cotidiano, incluso de lo que vivimos en nuestros países. Entonces sí les recomiendo mucho la película, yo creo que es una película además que tiene un casting espléndido. Linda Hunt, a lo mejor ustedes la recuerdan también, aquí hace el papel de un hombre, pero Linda Hunt fue actriz en una de las películas de James Bond, y es salía, si no recuerdo mal, Desde Rusia con Amor, From Russian with Love, ahorita lo checo, pero ella salía en una película de James Bond, hacía el papel de una comandante nazi así medio tremenda, ahorita les digo en cuál, y bueno, pues vale mucho la pena para que veamos cómo la polarización pues es algo que enfrenta, que destruye y que lastima a una ciudadanía. Me llamó mucho la atención, ahora al volver a ver la película, el inicio de la película, ya con esto termino, que se oye una voz en off, que es la de Linda Hunt, que dice, llegaste a donde simplemente por parecer occidental vas a ser repudiado, porque aquí no queremos a ningún blanco ni ninguna persona que no sea de Indonesia. Y uno dice, ah, caray, pues ¿y por qué estaría la cosa así si no conoces bien ese pasaje de la historia? Y pronto te vas dando cuenta pues que hay una polarización tremenda y que todo lo que suena a blanco, a occidental y finalmente que los remite al imperio holandés o a la invasión o pertenencia a Holanda, pues lo detestan en Indonesia. Y bueno, de eso va la película, justamente, y compruebas que eso que dijeron en los primeros minutos de la cinta, pues es realmente lo que está pasando en Indonesia en ese momento. Y ya, y yo con eso termino, me gusta muchísimo, está en Apple TV, como dijo Jaime, y está también en Amazon Prime. Sigourney Weaver ya había hecho Alien, ¿eh? No me digas. Sí, acuérdate que Alien, el primer Alien, es una película setentera. Sí. Y esta es... ¿Mandé? Y esta es de 1900, ¿qué? 83.
Sí, ya había hecho Alien, claro. Hecho Alien. O sea, Sigourney Weaver llega como, pues ya, estrellita marinera. Sí, sí. Mel Gibson era una estrellita de Australia, bueno, pero además había tenido mucho impacto. Por Max. Películas, sí, Mad Max. En fin, pero sí. Ya había hecho Alien, tienes toda la razón. Yo creía que la película, no me fijé en el año, pero era como de 1970. Es que se ven muy jovencitos. No, pero yo creo que en 1970 vestía pantalones cortos Mel Gibson y Sigourney Weaver también. No, Sigourney Weaver es mayor que yo. Sigourney Weaver, o sea, sí, pero Sigourney Weaver hace un papel de casi extra en Annie Hall, por ejemplo. En Annie Hall tiene un beat en donde es la novia de un amigo de Woody Allen, el que se encuentra afuera de un edificio. Annie Hall es una película de 77. No, bro, es una película de 82. Y Linda Hunt también. Pues digo, sí estaba viva cuando Desde Rusia con Amor, pero tenía como 17 años. Y nunca ha participado en ninguna película de James Bond. Claro que sí. No, ya revisé la filmografía, no está sujeto a discusión, digamos, ya está visto. Okay. A lo mejor la estás confundiendo con Lotte Lenya, que es la villana de Desde Rusia con Amor. No salió en una película de Indiana Jones. No, nomás creo que no, o sea, de James Bond. No sé. ¿Sigourney Weaver? A ver. No. Linda Hunt. Películas que yo haya visto con Linda Hunt, tengo la filmografía enfrente. Dunas, la primera versión, Eleni, Silverado, She Devil, Kindergarten Cop, Prêt à Porter, hace voces en Pocahontas, Stranger Than Fiction, pero no, ninguna otra. Sí, no, tiene razón, Nicolás. Fíjate que la película esa con Arnold Schwarzenegger es muy entretenida, ¿eh? Ella es la directora de la escuela, Linda Hunt. Kindergarten Cop es divertida película, sí. Ok, pues seguramente me equivoqué. Sí, no, a eso no le hacía Linda. Ok. Bueno, comentarios, Nico. A ver, a mí me gusta mucho la película, me parece una buena película, aunque me parece una mala película para entender la dictadura de Sukarno, o la no dictadura, bueno, la infinita complejidad del gobierno de Sukarno. Porque Sukarno, en efecto, a lo largo de la historia de Indonesia, pues ha sido tenido por un héroe, que fue, y por un tirano, que fue. Y fíjense que ayer les voy a recomendar un libro que no he leído, para que vean que eso se puede hacer. No lo he leído porque no está distribuido todavía. Ayer me invitaron a una, digamos, prepresentación de un libro que todavía no está distribuido, de Carlos Bravo Regidor, que se llama Mar de Dudas. Y ahí son 14 entrevistas con 14 intelectuales de todo el mundo para entender, digamos, el marasmo en que está el mundo en este momento, o sea, para entender la crisis de la democracia liberal y otras crisis concomitantes de los tiempos en que vivimos. Y contaba ayer Carlos que en una de las entrevistas, uno de sus interlocutores le caracteriza el populismo como un parásito de la democracia. Y lo que dice es que, como todo parásito, para que el populismo viva, tiene que existir la democracia. Y si el populismo mata a la democracia, se convierte en una dictadura, deja de ser populismo para convertirse en una dictadura con todas las de la ley. Y creo que es un poco lo que le pasó a Sukarno, es decir, Sukarno es el gran democratizador. A partir de eso captura el poder, no lo quiere soltar, va, digamos, parasitando la democracia y se vuelve un dictador de plena falta de derecho. Pero el asunto que resulta enormemente curioso en esta película es que no se ve, es decir, digamos, Sukarno es casi un MacGuffin, o sea, es un dictador malo de Malolandia, punto, del que nunca entendemos absolutamente nada más, ni falta que le hace. Es decir, la película podría suceder en Indonesia o en cualquier otro país, no importa, digamos, el contexto político realmente, sino simplemente, pues lo único que vemos es que pues hay un dictador y es muy malo,
y hay unos comunistas que lo quieren derrocar. Son raras las simpatías políticas de la película para hacer una película hecha, digamos, por un país alineado con las democracias liberales y con la economía de mercado, porque la película no ve mal que los comunistas quieran derrocar a Sukarno y no ve mal que los chinos los financien y les manden armas, al revés, lo ve hasta con simpatía y digamos a despecho de lo que sucede en la mayoría de las películas producidas por estudios hollywoodenses. Es una película de la MGM, pues todos los comunistas son buenos, cosa rarísima en una película con Mel Gibson y Sigourney Weaver, digamos, es bastante exótico, pero es muy superficial políticamente la película. Es muy lograda en términos de película de acción, es decir, tiene secuencias verdaderamente memorables. La secuencia en la que Mel Gibson y Sigourney Weaver huyen de una fiesta diplomática y están, de plano se echan un retén, es decir, como hay toque de queda, lo que hacen es con el coche derriban la barricada y les disparan y los están persiguiendo con ametralladoras. Es trepidante esa secuencia, por ejemplo. Es psicológicamente muy, digamos, perspicaz la película y muy compleja. Las relaciones entre los tres, que son relaciones de afecto profundo, son muy logradas. Los personajes de toda esta comunidad de expatriados, de periodistas, digamos, de corresponsales, están muy bien logrados también. Las escenas de borrachera, de baile, de despiporre, digamos, son muy logradas, pero la película es muy superficial políticamente y eso es pues muy raro, es decir, parecía, o sea, podría transcurrir en casi cualquier lugar, y el dictador ser casi cualquier persona, y yo con lo que me quedé de la película es con ganas de más Sukarno, porque además Sukarno era un personaje muy curioso, era un líder carismático, estaba casado con una mujer muy complicada, con Dewi Sukarno, que era como una suerte de pues de socialité mal portada, que se metía en problemas, que era frívola, que hacía desfiguros. Entonces, me faltó contexto histórico, siendo una película, sin embargo, en términos psicológicos y en términos de narrativa de acción, súper lograda y exitosa. Pero a ver, Nico, déjame decirte algo. A mí me parece que lo que sí muestra la película es la polarización. Sí, a lo mejor no entiendes bien quiénes son los buenos o quiénes son los malos, que generalmente nunca entiende uno eso a profundidad en cualquier situación y en cualquier momento. Pero yo creo que sí, esa parte de la película que yo contaba, en donde dicen, no te das cuenta de que simplemente por el hecho de ser blanco no te van a querer aquí. Y yo creo que eso sí lo muestra la película, que hay algo más allá de la ideología y que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con la raza también. Yo creo que muestra el racismo y la discriminación. La polarización yo no siento. Es decir, el dictador es malo, malísimo, y el ejército es malo, malísimo, y todos los demás, sean comunistas o corresponsales extranjeros, son buenos de Buenolandia. O sea, a mí la película me parece extraordinariamente reduccionista y maniquea en términos políticos. Pero me parece muy lograda psicológicamente y muy trepidante como cine de acción y muy glamorosa. Todos son muy guapos, todos se visten muy bien, las fiestas están muy padres, en fin. Okay. Es como de James Bond, de hecho. Ok, Jaime. No, mejor me espero a que... Gaby. Anda, ya llegó y muy enguapecida. Big Sister is watching us. Siempre los estoy viendo, solo que ustedes no me ven a mí. Exacto. Yo, la verdad es que lo que más quitaría de la película son esas escenitas de softcore, tan largas, tan inútiles. Esa escenita donde se suben al carro después de la fiesta y que la otra, o sea, él va manejando y la otra va encima así como, es como, ya entendí, se gustan, se quieren acostar, ya entendí, no me pasen una escena de 25 minutos. ¿Por qué no tan bonito que es ver gente guapa fajando? Porque si quisiera yo ver eso, me conseguiría una suscripción a Pornhub. Pero esta es gente guapa famosa.
O sea, a mí no me importa que sean famosos. Kim Kardashian es famosa porque hizo un video porno, así que claramente también hay gente famosa en Pero esa es una vieja corriente y Sigourney Weaver es muy elegante. Pero además son tan, o sea, yo creo que ellos dos además tienen cero química. Tenían más química Sigourney Weaver con Linda Hunt, como Billy Kwan, obviamente, que con Mel Gibson. Yo creía que ibas a decir que con Alien. Pues con Alien tenía más química que con Mel Gibson. Con Alien también, porque además me encanta todas esas escenas falsarias donde le están bailando y están besándose, y esta escena, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, donde ella está claramente más abajo que él, porque ella es más alta que él. Entonces yo creo que a él lo han de haber trepado en una cajita de manzanas o algo así. Y uno dice... Ella es gigantesca, Gaby. Y él es un enano, pero además, o sea, esas escenas yo francamente las hubiera cortado. Creo que no aportan nada a la película. Con una escenita de se gustan, me hubiera yo sentido más que ya entendí que se gustan. Y si hubiera hecho un corte de negro y luego se hubiera pasado otra escena, francamente pasaron demasiado tiempo haciendo eso. Llegó un momento en el que yo me paré, fui a la cocina, regresé, fui al baño, regresé. Y estos seguían en la pantalla besándose y yo así. Sí, ya entendí. Eso le quitaría. O sea, eso sería lo primero que le quitaría. Lo segundo, estoy muy a mi pesar de acuerdo con Nicolás. Yo creo que políticamente no te dice mucho. O sea, aquí está el asunto. Yo creo que la película parte de la base que uno está increíblemente enterado de la política de los 80s de Indonesia. Y entonces te tira la mitad de la política y está así como, claro, ¿sabes quién es este y estos y todo esto, verdad? ¿Sí entiendes? Ok, vamos. Y es como, pues no, la verdad es que no estoy tan enterada de la política de los 80s. Nadie. Pero nada más, o sea, pero si me pusieran como un dialoguito, algunas películas que lidian con política, al principio te ponen un párrafo, un intro. En 1964 pasó esto y el dictador no sé qué, y al menos como que sientes, ok, entiendo. En esta película te tiran a la mitad, pretenden que sepas qué está pasando y luego vas a Wikipedia y estás así como que a ver qué estaba pasando en Indonesia en esta época, que fue lo que yo hice y es lo que les recomiendo que ustedes hagan. Lean un Wikipedia, aunque sea tantito, así, para que sepan qué está sucediendo antes. Pero después de eso, no creo que enseñe la polarización. Yo creo que muchos rapidines la van a ver y no les va a gustar. No sé si los que nos están viendo en este momento, pero muchas de las personas que nos ven no entienden por qué hay países que no querrían intervenciones norteamericanas. Y entonces yo creo que muchos la van a ver y van a decir, pues es que claro, comunistas malos, capitalistas buenos. Porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Como cultura. Yo creo que la película no es particularmente buena en enseñar por qué la gente estaba apoyando a este hombre, por qué salían a marchar, por qué se van a pelear en las embajadas, por qué rompen los cristales de las embajadas. Y, por ejemplo, esa escena donde va caminando Mel Gibson y le van escupiendo, y dice que se siente escupidera y le dicen, pues es porque eres blanco. Claro, y me dicen que eso no es polarización. Política, no, eso es racismo, es discriminación. Es polarización. Yo creo que no. Pero, o sea, yo creo que al final, me está diciendo Ana María, es una película de los 80s cuando eso estaba sucediendo, ok, pero uno no hace películas nada más para los 80s, o sea, cuando tú haces una película en el 85, no esperas que nada más la gente que vive en el 85 la vea, pero además de eso, yo me imagino, o sea, no viví los 80s, obviamente yo no viví los 80s, pero yo me imagino que mucha gente que no vivía en Indonesia y vivía en los 80s, la veía y tampoco sabía qué estaba pasando, porque seguramente tampoco sabían qué estaba pasando en Indonesia, aunque estaba pasando al mismo tiempo que estaban vivos. Y la película no es buena en explicar eso. Yo creo que sí tiene personajes, o sea, la verdad es que es muy maniquea, o sea, en política sí es cierto, sí lo creo. Yo hubiera necesitado un poco más de explicación, luego tuve que leer varios Wikipedias para entender qué estaba pasando, y ya entendí, pero eso fue después de la película. Pero me gustaron los personajes, creo que los personajes están bien hechos. Ese reportero, amigo, que no es amigo, es compañero, colega de Mel Gibson y Billy, que bueno, el tipo se fue a Indonesia claramente como a hacer Spring Break, porque se fue a acostar con las prostitutas y se fue así a tomar a los bares, y esa era como su vida, con el otro que también lo hacía, que era gay, que supongo contextualmente que ser gay era ilegal. Entonces,
ellos, o sea, yo creo que a ellos les vale madres, ¿no? Como en ese momento se ve que hay reporteros que terminan ahí, que les vale madres, que no les importa si termina el tirano, el comunista, el capitalista, el estadounidense o el títere ruso, no les importa. Porque lo que ellos quieren es ir a vivir el Spring Break. Que yo creo que un poco en parte eso era lo que quería Mel Gibson y se encontró con Billy Kwan, que es el mejor personaje de la película. O sea, Linda Hunt como Billy Kwan, yo sé, lo leí, he estado leyendo reviews de la película, yo sé que ya está súper mega cancelado el personaje por obvias razones, porque es Yellowface y porque obviamente Linda Hunt es mujer y Billy Kwan es hombre. Billy Kwan es hombre, si esto no les queda en la película, Billy Kwan no es un hombre trans, es un hombre cis, pero no encontraron un actor que les gustara que fuera hombre, entonces contrataron a Linda Hunt. Y se lleva la película, todas esas preguntas que hace de ¿qué tienes que hacer? O sea, lo único que tienes que hacer es añadir luz a la luz del mundo, no la iglesia. Es el personaje más filosófico, más profundo, más interesante. Tiene química con todos. O sea, tiene una química con Mel Gibson de amistad, tiene una química de romance fallido con Sigourney Weaver. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo deja entrar. Y yo creo que se lleva la película. O sea, yo creo que Linda Hunt de verdad se lleva la película mucho más que cualquier otra persona. Vale mucho la pena por ella. Yo creo que sí deberían leer un Wikipedia acerca de esto. Yo creo que es, gracias a Dios, menos propagandística que otras películas gringas que lidian con el comunismo, que siempre te ponen a los comunistas como súper mega malos y a los gringos como súper mega buenos. O sea, es un poco menos propagandística que eso, porque claramente los personajes no están tan bien metidos en la política. Ellos mismos parecen estar confundidos acerca de lo que está pasando. Me gustó, creo que podría haber sido más corta cortándole las escenitas de porno de softcore. O sea, yo me las pudiera haber evitado, la verdad. Si me las pongan como extras, por favor. Yo si hubiera, o sea, como extras sí para ti. Pero yo si hubiera sabido que duraban tanto, les hubiera dado fast forward así, porque estaba yo así como... ¿Y no te da gusto poderte ir a hacer tu changuichito? Fíjate que me gusta nada más cuando ponen los anuncios de Prime Video o así, entonces me puedo parar a hacerlo. Pero mientras es como, la película dura 2 horas, todavía tengo otra película que ver y dura demasiado. Pero, o sea, pasa, la apruebo. Es muy ochentera, es muy, muy ochentera. Y es un poco como que se te queda, te ahuyenta un poco, así como... Y les recomendaría leer de política indonesia ahora también, porque ya ven que acaban de quemar a su parlamento. Y yo sé que van a decir, ¿qué tiene que ver que acaban de quemar a su parlamento con esto? Y yo también me pregunté eso y resulta que mucho. Resulta que hay mucho de eso que sobrevive hasta la política de Indonesia ahora. Y es interesante. O sea, la verdad es que políticamente interesante. Indonesia, yo no me lo imaginé. No sabía nada de Indonesia, excepto dónde estaba. Pero véanla. A mí me gustó. A mí también me gustó y yo creo que sí tiene que ver con la polarización, Jaime Guerrero. A ver, voy a decir algo a ver, la génesis de la película es importante y el público al que estaba dirigido también era importante. La falta de información es porque pues no vivíamos por el rumbo y eso es importante y les voy a decir por qué. Nomás cuando se empieza a hacer el guión, Peter Weir despide, creo que al creador, al del libro, le dice, ¿sabes qué? Tu guión no me gustó. No me acuerdo, creo que a uno de los guionistas lo saca y termina él redactando el guión con otro de los guionistas. En ese momento, la productora australiana de la película dice, pues nosotros ya no le entramos. Y entonces, creo que la MGM dice, pues yo le entro a todo. Y entonces le entra a todo. Y es importante porque Peter Weir no quiere que esta película sea un panfleto anticomunista desde el principio, pero tampoco quiere que sea un pro-comunismo. Y la génesis de la película es importante
porque está dedicada en primera instancia al público australiano. Ahora, pregunta, ¿el público australiano estaba más enterado de lo que pasaba en Indonesia? Bueno, geográficamente, pues está muy cercano, geográficamente. Pero además el personaje de Sukarno, para los comunistas del mundo, fueran trotskistas, maoístas, estalinistas o lo que fuera, era un personaje muy interesante. Para los nacionalistas asiáticos también era un personaje muy interesante. ¿Por qué era un personaje muy interesante? Porque Sukarno representaba la aspiración de muchos grupos asiáticos por independizarse de unos europeos que los habían explotado de manera inclemente. Entonces, era una figura, era un héroe, y todavía, y fíjese qué curioso, el hombre que da el golpe de Estado, Suharto, también la historia de Indonesia no sabe si tomar a Sukarno y a Suharto como héroes o como villanos. Para un grupo son héroes, para otros son villanos, o uno y uno. Es decir, pero además hay que entender, Indonesia es un país que tiene pues más de 25 etnias, más de 100 lenguas diferentes, más de 10 religiones. O sea, hay budistas, musulmanes, cristianos, católicos. O sea, es impresionante. Por eso cuando Sukarno llega al poder, uno de sus lemas, que después es conocido entre los comunistas, y además creo que también la socialdemocracia lo adopta, es el Bhinneka Tunggal Ika, que está dicho en indonesio, que es, ¿qué es Bhinneka Tunggal Ika? Unidad en la diversidad. ¿Por qué decía eso? Pues porque la única manera de unir a tantas etnias y a tantos idiomas, es decir, necesitamos lograr una unidad en todo lo que somos, lo diverso que somos, para sacar a estos hijos de su los holandeses y los occidentales, que nos han hecho mucho daño. Y la película está dedicada a los australianos. Ahora, ¿por qué está dedicada a los australianos? A ver, el golpe de Estado, la película transcurre en 1965. Cuando se da el golpe de Estado, nomás para que tengan una idea, se calcula que la masacre a los comunistas y las poblaciones que los apoyaban, o sea, esto, ya la película del Hotel Ruanda y las notas nos avisaron que había habido una masacre en Ruanda que en un mes había matado a 1 millón de personas, no en campos de concentración, sino con machetes y palos. Qué horror. Y esta película no nos dice, pero lo que sí sabían los australianos, los indonesios y los comunistas alrededor del mundo es que esa masacre contra los comunistas le había costado la vida a entre 500,000 y 1 millón de personas, porque no se sabe hasta la fecha. Algunos calculan que fue cerca de 1 millón o más de 1 millón, y otros dicen, no pudo ser tanto. Dependiendo dónde está usted en el espectro político, pero todo el mundo coincide que hubo más de 500,000 muertos. Lo que no dice Wikipedia, por cierto, es la cantidad de gente que salió huyendo de Indonesia. ¿Y a dónde iba a ir esa gente de Indonesia? A ver, digamos, para hacer cerca. Los países cercanos no los querían. A la India tampoco los quería. ¿Sí? Japón, imposible, a pesar de que habían sido aliados. ¿Sí? China, el único país que les abrió las puertas fue Australia. Por eso los australianos estaban tan enterados, porque les llegó un montón de gente procedente de Indonesia que buscaba auxilio. Alguien me decía, yo no he ido nunca, pero alguien me decía que cuando uno va a Australia, sí, le sorprende el número de asiáticos, no, o sea, que gente que tiene rasgos de China o de Vietnam o de Tailandia, etcétera, porque son la gente que o es refugiada, o son descendientes de refugiados, o llegaron a buscar trabajo. Entonces, una película que no te dice todo eso,
pero en un país como Australia, que sabe lo que pasó, pues es más o menos lógico. Yo no sé, y creo que yo creo que Peter Weir nunca iba a imaginar que la película se iba a convertir en un éxito mundial, aunque no supieran de qué se trataba. Pero bueno, sí quiero decir que es muy interesante una de las cosas. Sukarno, lo menciona Nicolás, pero hay que decir, Sukarno tuvo 10 esposas. 10 esposas. Y decían de Sukarno, o sea, una de las acusaciones de los comunistas es: tú nos traicionaste. Tú traicionaste al movimiento de independencia. ¿Por qué traicionaste al movimiento de independencia? Porque solo estás obsesionado con las mujeres y con tus monumentos, porque él era ingeniero civil, ¿sí? Con tus monumentos que te honran a ti mismo. Y la gente tiene hambre en el pueblo. Por supuesto, la gente no tenía que ser comunista, por eso no sabía lo que pasaba en Indonesia. Digo, para el Partido Comunista Chino, lo que pasaba en Indonesia era importante, como para la Unión Soviética. Era importante. ¿Por qué? Porque en este juego supuestamente de dominó, pues así se estilaba. Ahora, un dato interesante es ya nos vamos al otro. Los periodistas se iban a Saigón, ¿sí? Es decir, porque la siguiente guerra, pues era Vietnam. Y por cierto, el señor Trump, hablando de dictadores, le acaba de cambiar el nombre al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Regresó el nombre del Departamento de Guerra, por si alguien no lo tenía claro. Ya. ¿Y eso a qué hora pasó? Mientras estabas hablando, Teresita, es que te descuidaste, te dije que tú hubieras atendido a Trump, te descuidaste y se aprovechó. Me hizo la loquera. Ay, este muchacho. Bueno, pues yo les voy a hablar de otra película, de un asunto que a mí, pues yo sí recuerdo ese asunto, y mis papás también. Lo de Sukarno, no, en 1900. No tenías por qué. Yo no estaba, y en 1960 y tantos tampoco. En fin, no era un tema que se hablaba en mi casa, pero de este sí, que fue la crisis de los misiles en Cuba, cuando Kennedy pues era presidente de los Estados Unidos, y esto pasó en 1962, si no recuerdo mal, la crisis de los misiles, si no ahorita lo checo, pero bueno. Topaz es una película dirigida nada menos y nada más que por Alfred Hitchcock. Es una película basada en un libro que a mí me gustó mucho cuando leí, de Leon Uris. Leon Uris era un escritor como de bestsellers, de esos que desprecian aquí mis amistades, mis 3 amistades que están aquí, seguramente no lo han leído ni les gusta. Por supuesto que he leído Topaz y varias novelas de Leon Uris. Pero yo de Leon Uris leí Mila 18, QV7, leí que era todo lo de Mengele, leí también Topaz, en fin, ¿qué les puedo decir? Yo creo que yo sí me aventé prácticamente pues la gran mayoría de los libros de Leon Uris que estaban de moda, pues cuando yo era muy, muy jovencita, tendría yo 14, 15 años y me gustaba muchísimo. Bueno, y esta es una novela de Leon Uris que adapta Alfred Hitchcock, que no se llevaba con Leon Uris mucho que digamos, pero finalmente dirige esta película que yo diría que es una película clásica, prototípica de la Guerra Fría. No sé si aquí mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Bueno, los protagonistas de esta película son puros actores que ustedes seguramente no van a conocer, porque no muchos son famosos. Michel Piccoli sí es famoso, un actor francés. Algunos rostros quizá les parecerán más o menos conocidos, pero el protagonista de la película, que es este señor guapo que están viendo, pues es nada menos y nada más que Frederick Stafford,
que es vienés, pero que no nació en Viena, sino que nació en Checoslovaquia, y que hizo pues algún número más o menos interesante de películas, pero que nunca dio, digamos así, como el gran paso ni el gran éxito que lo llevara a la fama. También les quiero decir que en la película está John Forsythe, ahí lo ven ustedes, que es un actor famoso estadounidense, y la chava de la que hablaba Nicolás hace un momento, que es la que le da vida a Juanita, que es una cubana que va a jugar un papel muy importante en esta historia, pues es una chava, Karin Dor, que se parece un poco a Natalie Wood, pero... Sí, pero que es una cubana de Múnich. Es una cubana de Múnich, sí, sí. Bueno, ¿de qué va la película? Que déjenme que les cuente. Bueno, desde luego, todo tiene que ver con la Guerra Fría. Es una pareja, un señor que es funcionario de la KGB, su esposa y su hija, que no son estos, esta es la otra familia, ahorita les cuento. Bueno, un funcionario de la KGB, su esposa y su hija, así empieza la película, pues se quieren pasar, quieren desertar a Estados Unidos. La película empieza en Viena, justamente, y se ve, además, que hay un desfile... En Copenhague. Y se ve que hay un desfile maravilloso, impresionante, como el de hace unos días de Xi Jinping, pues que está pasando no se llamaba, creo entonces todavía, pero a lo mejor sí, no lo sé, la plaza de Tiananmen en Rusia. Pero, bueno, se veía desde... Plaza roja, la de Tiananmen está en China. Sí, sí, perdón, pero bueno, ya, no me hagan caso hoy, ¿sí? No es mi día realmente. Sí, bueno, total, en la Plaza Roja. Y entonces se ve un poderío y un despliegue verdaderamente impresionante, como se vio en Tiananmen ahora en China, que ustedes seguramente vieron el desfile con el encuentro de Putin, de Xi Jinping y de el señor Kim Jong-un de Corea del Norte. Bueno, acá no, acá se ve el desfile también igual poderosísimo, impresionante, en la Plaza Roja de Moscú. Y este señor que trabajaba en la KGB y que quiere huir y que está en Copenhague, quiere irse a Estados Unidos. Y finalmente, después de una serie de, actitudes, de escapes, de situaciones muy conflictivas que tienen que darse para que él finalmente, la hija y la esposa, puedan escapar y subirse a un avión que los trae a Estados Unidos. Están muy emocionados de ver Washington, de ver la Casa Blanca, de ver el Capitolio, sobre todo la hija, y el esposo pues se siente realmente muy contento pues de haber podido salir de la Unión Soviética de aquel entonces y de llegar a Estados Unidos, pues porque ya no aguantaba más la situación que se vivía allá, en donde él había llegado a manejar documentos confidenciales de la KGB. Cuando llegan a Estados Unidos, a Washington, pues le hacen una serie de preguntas y le sacan información en cuanto a que estaban mandando los rusos misiles nucleares a Cuba. En aquel momento, el presidente, como les comentaba, era John F. Kennedy, y también, bueno, pues ya estaba la dictadura de Fidel Castro y la entrega de Fidel Castro a los rusos, con todo y el bloqueo que ya había empezado por parte de Estados Unidos a Cuba. Bueno, total que hay un diplomático francés que tiene una función como de agente doble entre Estados Unidos y Francia y que tiene información de lo que está pasando en medio de esta Guerra Fría. Y él se entera por otra persona en Francia de que
realmente hubo una deserción importante, hubo un desertor importante que llegó a Washington y que está pasando información sobre la llegada de estas armas nucleares a Cuba. Entonces él decide involucrarse en el asunto, le piden además que se involucre por esta situación de que él trabaja en Francia, pero al mismo tiempo es estadounidense. Entonces él empieza a trabajar pues como para los dos lados, tanto para Francia como para Estados Unidos, informando pues de esta situación de un desertor de alto nivel de la KGB, pues que está diciendo que hay armas nucleares que está mandando Rusia a Cuba. Bueno, él decide que tiene que tener esa información. Es más complicado que esto, pero en fin, la película es enredadona, pero él decide que tiene que ir a Cuba a ver si logra sacar las fotos de estos misiles, ¿sí? Bueno, que podrían amenazar la paz en el mundo, porque lo que se temía es que desde Cuba las lanzaran misiles a Estados Unidos y que se diera pues una guerra atómica, una bomba atómica, una bomba nuclear, pues que comenzara el estallido de una tercera guerra mundial, que ahora tan cerca está a veces de nosotros y que tanto hablamos de que sí, lo de Netanyahu y lo de Irán y lo de Putin y la presencia de Trump podría traer toda esta revoltura como consecuencia una tercera guerra mundial que podría ser con bombas atómicas, nada más que en aquella época pues el miedo era muy grande porque estaba muy cerquita Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues total, que él se va a Cuba, que es la parte que más le gusta a Nico de la película, porque conoce a la famosa Juanita, que es la viuda de un guerrillero cubano que estuvo con Fidel Castro en la lucha. Sale dizque el Che Guevara y sale también un actor que no me acuerdo ahorita del nombre, a ver si usted, si no ahorita se los digo, un actor bastante guapetón que sale como un guerrillero que está en Harlem. ¿Te refieres a Vernon? A Vernon, sí. Que, sí, que hizo Combate, por cierto, ahí se hizo famoso. Fíjate que ahí no, yo no me acuerdo de él en Combate. Sí, fue el que murió en la filmación de la película de Dimensión Desconocida. Es John Vernon en el papel de Rico Parra. Ok. Que es el amante de Juan, bueno, uno de los amantes de Juan. Es uno, pues no queda muy claro en la película. Pues sí, ya es como agente doble, pero con misión. Oye, sí queda claro, Teresa, ¿no? No, no queda claro. Ay, bueno, en la recámara los recibe. En la recámara los recibe y luego les hace sus sándwiches. No, ir a tomar de a de veras las fotos en Cuba para ver cómo están desembarcando los misiles. Nada más que se le olvidó a León Uris y a la película, pues que ya para esto habían ido aviones, porque no había satélites tan potentes en aquella época, habían ido aviones a sacar fotos y ya las tenía Kennedy. Cuando todo esto dizque dependía de este agente fantástico, que es el señor Frederick Stafford, y que realmente no se necesitaba que fuera él a Cuba para hacerlo. Pero bueno, según esta versión de los hechos, sí se necesitaba que fuera. Entonces, finalmente, él llega a Cuba, se ve con la Juanita. La Juanita es también como una doble agente y ella le pasa información de que sí, que ella cree que pueden sacar las fotos de las armas nucleares llegando de Rusia o de la Unión Soviética a Cuba, y que ella va a montar un operativo para que vayan a sacar las fotos y él las pueda llevar a Estados Unidos. Bueno, para montar el operativo deciden mandar a una pareja de disque cubanos a que hagan un picnic. Bueno, sí es una cosa un poco violenta, a que hagan un picnic
como si en Cuba se usara eso de ir con una canasta muy bonita y un mantel de cuadritos rojos, a comer ahí en la campiña, y los sándwiches llevaban cámaras fotográficas con zoom para que tomaran a distancia la llegada de las armas nucleares, ellos pudieran sacar las fotos, dárselas al señor agente, y a través de Juanita, claro, y el señor pues ya se regresaba a Estados Unidos. Se da cuenta por algunos indicios de que hay gente del gobierno francés que también está involucrado con los rusos en la entrega de armas nucleares a los cubanos. Y que esto, pues, imagínense, pues pone doblemente en peligro a los Estados Unidos, que como decía Gaby hace un momento, son buenos, buenísimos, y entonces él tiene que defenderlos pues de este posible ataque nuclear que pueden hacer los rusos a través de Cuba. Entonces decide ir a Francia, a París, y ahí en París descubre cuál es, digamos que, quién es más bien el cabecilla de este grupo de espías franceses que están ayudando a los rusos y que están, pues de algún modo, traicionando al gobierno de los Estados Unidos. Y resulta que la esposa es amante del mero cabecilla, la esposa de André, la esposa de el doble agente franco-estadounidense, pues resulta que ella es la amante del mero que organizó pues todo este lío de estar circulando información y que es el que pasa información a los rusos de lo que está haciéndose en Estados Unidos, en Copenhague, etcétera. Bueno, pues les quiero decir que cuando se entera el jefe de los espías, que es francés y que es Michel Piccoli, bueno, cuando se entera de que ya lo descubrieron, pues termina suicidándose y ahí termina la película. O sea, en que él logra mandar las fotos, llevar las fotos a los Estados Unidos, termina su papel como doble agente y al mismo tiempo descubre todo el complot que hay en Francia, pues coludidos con los rusos para poder apoyar a los cubanos y a los mismísimos rusos. Ya sé que es muy enredado todo lo que les platiqué, pero la película es súper enredada y yo soy un poco mensa. Y ya, y esta es la película que espero que ahora sí se las haya yo contado, pues más o menos bien, ¿verdad? Más o menos bien. Y ya que caiga el veredicto de mis compañeros. A ver, Nico. A ver, Topaz es una de mis películas favoritas de Hitchcock. No es el caso de la mayoría de la gente. Es decir, las películas de Hitchcock que le gustan a todo el mundo son Vértigo, Psicosis, La ventana indiscreta, Para atrapar al ladrón, etc. Y Topaz es considerada una película de segunda división. A mí no me lo parece por ningún lugar. Es el único Hitchcock, digamos, plenamente frigibélico. North by Northwest tiene algunas referencias a la Guerra Fría, pero es el único que es un thriller político tal cual ambientado en la Guerra Fría. Es en efecto una película muy enredada, pero me parece que hay algo muy afortunado de la película que es, yo creo que retrata muy bien la profunda ambigüedad de esos tiempos, no solo política, sino moral. Y creo que toda la ambigüedad sexual y sentimental de la película se vuelve una metáfora de eso. O sea, es una película en la que nadie puede confiar en nadie nunca, porque todo el mundo le está poniendo el cuerno a todo el mundo con todo el mundo, si no en la cama, en el asiento del poder. Es decir, hay puras alianzas coyunturales, puros intereses creados, todo mundo está viendo para su santo, lo sentimental, lo sexual y lo político y las lealtades personales están encontradas todo el tiempo y todo el mundo le está diciendo mentiras a todo el mundo, que pues es un poco el ambiente de una guerra fría y me parece además una buena parábola de nuestros tiempos. Me parece que es una película sobre la desconfianza, una película sobre un mundo que está a punto de estallar, un mundo que está en tensión permanente,
con algunas secuencias absolutamente magistrales que me parecen de las mejores de la filmografía de Hitchcock. ¿Cuáles son esas? A ver, me parece extraordinaria la secuencia en la tienda departamental de Copenhague, que es la primera secuencia de la película, sí, en donde están tratando de defeccionar estos rusos, justamente en Dinamarca, que es un país ahí medio neutro, digamos, y todo sucede durante un tour, una visita guiada a la tienda de departamento, y la hija tiene que tirar una figurilla de cerámica, porque eso va a detonar, digamos, todo el operativo. Que puede escapar. En medio de esas secuencias que hace Hitchcock, como en La cortina rasgada, perdón, me equivoqué, es otra gran película de la Guerra Fría, La cortina rasgada, o como en North by Northwest, digamos, de pronto hay una disrupción en un ambiente cotidiano y anodino y empieza una cosa enfebrecida y muy angustiante, creo que es logradísima. Creo que la secuencia de la muerte de Juanita de Córdoba es una de las más hermosas de la filmografía de Hitchcock, no solo porque Karin Dohr es una mujer hermosísima, de verdad, y muy poco hitchcockiana, porque es morena, sí, sino porque también creo que ahí el vestuario, si no me equivoco, es de Edith Head, de la legendaria vestuarista de Hollywood de la Paramount, que trabajó, que Hitchcock la tomó la pidió en préstamo desde la Universal para que hiciera esta película. Tiene ella una bata azul con un fondo rojo que Hitchcock filma de manera cenital. Entonces, cuando le disparan en pleno corazón, le dispara, que también es una buena metáfora, Rico Parra, ella cae y se forma un charco de sangre, pero entonces todos estos faldones de la bata se van acumulando sobre el charco de sangre y es una secuencia verdaderamente hermosísima. Hay una secuencia trepidante también en Harlem, en el legendario Hotel Teresa de Harlem, que era el hotel donde se quedaba Fidel Castro cuando iba a la ONU, por cierto, y en donde hubo una famosa alocución de Fidel Castro. Toda la secuencia del hurto de los documentos en el Hotel Teresa y la secuencia de un agente que es un florista de Harlem que está vendiendo sus arreglos de flores, pero que en realidad es un espía. Creo que es absolutamente magistral. Es decir, creo que tiene algunos de los grandes set pieces de la historia del cine de Hitchcock. No así el final, que estuvo emproblemado, porque el final no gustó. En el final, originalmente, lo que quería Alfred Hitchcock era que Michel Piccoli y Frederick Stafford se retaran a duelo en un estado desierto, y le parecía una gran metáfora, digamos, de los códigos de honor de la alta política. Y cuando se estrenó la película, la gente se carcajeaba en la sala, porque en 1969 les parecía absurdo que dos tipos que además se dedicaban, uno al espionaje y el otro a la alta política, se retaran a duelo en un estadio desierto. Entonces fue tal fracaso al final que Hitchcock lo quiso cambiar, pero Universal le dijo, pues ya no hay lana y hazle como puedas. Entonces terminó teniendo una toma de la puerta de la casa de Michel Piccoli fija, es un still, y se oye un disparo. Y esa es la manera que tuvo de decirnos que el personaje se había suicidado. Pese a esa secuencia, y la secuencia del duelo es muy hermosa, está en los extras del DVD de Topaz, yo la tengo en DVD, pero pues no correspondía al espíritu de los tiempos. Por cierto, la que sí es actriz famosa, aunque el papel no es muy lucidor, es la actriz que sale de la hija de Frederick Stafford, que es Claude Jade, que es la gran musa de Truffaut. Es decir, Claude Jade hizo varias películas con Truffaut porque era quien era la esposa de Antoine Duanel, de su alter ego, que siguió a lo largo de una vida Truffaut en Los 400 golpes. Entonces, era un elenco sobre todo de actores europeos, de actores... Jaime o Gaby. Gabriela, ¿quieres ir primero? Sí. Y sí, porque no tengo mucho que decir. Tengo que decir, la película me aburrió muchísimo. No pude. O sea, fue una de esas películas que se me hace que es innecesariamente enredada. O sea, como que creo que no decide qué quiere ser. No, voy a decirlo, a mí no me gusta Alfred Hitchcock. Sé que va a ser como sorpresa porque me gusta el cine de terror y tiene muchas películas de terror, pero a mí no me gusta. Nunca me gustó la forma en la que hace películas, incluso más allá de todas las rubias que terminaron odiándolo, ni siquiera eso. O sea, a mí no me gusta cómo hace cine. La película sí está desencantada con todo, porque Hitchcock estaba desencantado con todo. O sea, porque era un cínico horrible.
Y creo que no, o sea, no, o sea, no es una película que sea particularmente activa. O sea, yo sé, no lo estoy comparando con películas de espías tipo Misión Imposible. No lo comparen con eso porque no se parece a eso. Es una película de espías más bien reales, que de veras tenían que esconderse y tenían que estar como, pues metidos en todas las cosas burocráticas, igual que todas las otras cosas. Pero en algún momento se siente como que estás viendo una película de espías que están contándote de sus impuestos y no de la guerra nuclear. Entonces sientes así como, no, por favor, ya. Y hablan y hablan y hablan y hablan y tú sientes, no está pasando nada. Voy a decirlo, me quedé dormida. Me quedé dormida y ya me desperté, le regresé y ya la vi toda, pero no, o sea, no me pasó, no me gustó, se me hizo muy aburrida, se me hizo un poco más políticamente compleja que la otra. Es muy compleja. Sí, creo que sí se mete más en Cuba, en Rusia, en Dinamarca, en todos los países que estaban involucrados en el asunto, que por supuesto no era nada más Rusia, Estados Unidos y Cuba, había muchos más involucrados en el asunto. Creo que es buena para eso, pero creo que es demasiado larga. O sea, sí dura mucho la película. Es muy larga. Creo que probablemente me guste más el libro. Ya lo bajé. Cuando Tere nos dijo el martes, creo que su película, bajé el libro en mi Kindle y lo leeré eventualmente. Pero es muy divertido. Bueno, muy ágil, digamos. No es divertida la palabra. Yo creo que, o sea, si es ágil me va a gustar más. Yo creo que a la película le faltó agilidad. Yo creo que este es un Alfred Hitchcock que ya no tenía el poder de trabajar con estrellas más grandes, o sea, ya no tenía el poder de contratar así a las mega estrellas de Hollywood para que se fueran, sino que podía contratar, pues, estrellitas medio conociditas, que, pues, a mí, tantos años después, no lo reconozco realmente. No diría que la vería otra vez, pero de nuevo, si ustedes como yo están muy lejos de la crisis de misiles, les recomiendo leer antes, no después, de la crisis de misiles, para que sepan más o menos el contexto en el que estaban, el contexto geopolítico en el que estaban, porque si no se les van a pasar referencias y se les van a pasar eventos porque van a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde y cuándo? ¿No? Y no sé qué pasa, porque a mí me pasó. Sí, también la película, hay que decir, igual que en la otra, no cuenta bien el contexto, no lo cuenta. Digo, yo, claro, lo supe, pues porque yo tenía 12 años o 11 cuando la crisis de los misiles, pero si yo no hubiera existido en esa época y no hubiera sido un tema en mi casa, yo creo que yo tampoco sabría eso. Y ya para ahorita es algo... O sea, yo estoy muy lejos, la verdad. O sea, la verdad es que... Y mi papá sabe mucho de la crisis de los misiles, pero yo tengo que decir que para mí, o sea, el asunto no es particularmente mi fuerte. Entonces sí tuve que leer antes al respecto porque sí dije, a ver, vamos a ver qué está pasando. Porque se te van cosas, o sea, sí se te van cosas. Yo sé que todos sabemos de la Guerra Fría, todos sabemos de la dictadura cubana, todos sabemos que los rusos y los estadounidenses no se llevaban bien, pero hay un montón de referencias que se pierden si no está uno más enterado del asunto. Y creo que les diría eso. No la vería otra vez. Creo que pudo haber sido editada para ser un poco más corta. Creo que este sí ya es un Alfred Hitchcock en decadencia. Hasta a mí que no me gusta, creo que tiene películas más interesantes, más ágiles y menos pesadas, menos densas, menos enredadas que esta. Yo creo que si alguien hubiera llegado a editarle y a decirle, a ver, tienes que hacer la historia un poco menos enredada, a lo mejor me hubiera gustado más, pero pues sí, o sea, véanla, es más interesante que otras películas de los misiles. Ok, Jaime. Bueno, pero no creo que me vaya a tardar mucho. A ver, a mí Leon Norris, he leído un par de libros de él y no me gusta porque es un mal escritor. Aparte de eso, era un anti-islam clavado y un prosionista enorme, o sea, eso hay que decirlo. Se dice, obviamente es un chisme, no lo sé, que le habían pagado para escribir Éxodo con la idea de que Israel tuviera simpatías sobre eso.
lo dejo ahí, no estoy diciendo que así sea. Y era anticomunista, aunque no se nota mucho en algunas películas, en algunas novelas, en otras sí. Bueno, en fin. Dejo eso. Le habían ofrecido el papel a Sean Connery y Sean Connery dijo que no porque quería alejarse del papel del 007 y hacer el papel de un agente secreto, pues no era eso. Ahora, es interesante porque incluso muchas veces la gente sabe que los soviéticos, no los rusos, los soviéticos pusieron misiles nucleares en Cuba, pero cuando les preguntas por qué, pues mucha gente pues no sabe. O sea, un día se levantó Nikita Khrushchev y dijo, ¿por qué no ponemos misiles en Cuba? Pues no era así. La respuesta es que en 1959, sí, los norteamericanos empezaron a poner misiles nucleares en Esmirna, Turquía. Y entonces, que estaban apuntados a Moscú y a San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, ¿sí? Incluso hay un dicho de Nikita Khrushchev que él tenía una dacha en el Mar Negro como buen funcionario burocrático soviético y ya ven que era muy, pues como muy mediático Nikita Khrushchev, o sea, atraía la atención, tenía incluso gente periodistas americanos y europeos que seguían sus dichos. Y un día, en su dacha del Mar Negro, agarró unos prismáticos y miró hacia Turquía. Y entonces le preguntó, ¿qué está viendo? Y dice, estoy viendo unos misiles norteamericanos que están apuntando a mi dacha, como diciendo, no jueguen. Y eso lo hace poner los misiles en Cuba. Cuando los Estados Unidos negocian quitar sus misiles en Turquía, entonces Nikita acepta quitar los misiles en Cuba y se resuelve. Pero la historia ha sido un poco sesgada en ese sentido, como diciendo que los norteamericanos habían logrado un triunfo diplomático. Fue un dando y dando, como se acostumbraba en la Guerra Fría. Líbreme el señor tratar de defender a una gente como Nikita Khrushchev, pero bueno, ese era el asunto. Había otro final de Topaz que vale la pena mencionar. A esta película le protestaron los cubanos, pero también los franceses, porque la otra opción era que el gran traidor no se suicidaba, sino que huía a la Unión Soviética, ¿sí? Y entonces los franceses, no, eso no lo podemos permitir. Y dijeron, bueno, pues ese final está vetado. Nada de que se va, se suicida. Y se suicidó. Y ahí termina. Sí se nota que el final les costó mucho trabajo, porque finalmente tú dices, después de todo, y termina así, o sea, es un final, en fin, mal. Ahora, las huidas de la Unión Soviética, pues básicamente no eran por problemas de conciencia. No eran porque un día se levantaba, estoy en el imperio del mal. No, eran porque las purgas estaban siempre. Ese fue un gran problema de la Unión Soviética, siempre. Un día eras un funcionario encumbrado y al otro día, ¿sí? El Soviet Supremo te decía, maestro, descubrimos que eres un traidor y te vas para Siberia. Entonces la gente decía, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Pues me voy. Pero no era por problemas de conciencia. Nomás aclarar eso. Nunca dice que sea por problemas de conciencia la huida, pero tampoco se dice claramente por qué tiene que huir. Los funcionarios en los años 60, los altos funcionarios del Partido Comunista, vivían muy bien en la Unión Soviética. Si tú eras un gran científico, un gran economista, un alto funcionario, un alto militar, simplemente tenías una vida distinta a la del resto de los soviéticos. Entonces, pues así está. Ahora, hay algunas escenas que yo creo que se sintió mal Alfred Hitchcock y se fue a su casa y entonces entró Mel Brooks a filmarlas, ¿sí? Porque hay unas escenas maravillosas. Llega el yerno del espía, estoy herido, me dispararon, trae el alcohol, es genial. Es como del Superagente 86, con alcoholito y bendita, te curamos el balazo.
porque fue un rozón. Dices, no jueguen, de veras, Mel Brooks, ¿qué estás haciendo aquí? Otra, hay escenas, de veras, otra de las escenas, pero de veras absurdas, es la de la mesa. Bueno, la muerte de Juanita, pues hay una escena del Superagente 86 que es idéntica. Entonces, la verdad, pues yo creo que fue una combinación de Mel Brooks y Alfred Hitchcock en algunas escenas que ahora son risibles, de veras, son risibles. ¿Sí? La conversación en la mesa, en donde todos se miran y los ojos y la cara, y aquí no ha pasado, y sí se murió. O en no la mesa donde están todos los agentes. Los altos funcionarios franceses, sí. Okay. Sí. En fin, esa es ridícula, es una escena ridícula. La muerte de Juanita es otra escena ridícula. John Vernon diciéndole, Juanita, no quiero creer lo que ha pasado. Oye, pero eres tarado, maestro, pues si estos ya confesaron. De veras, espérame, déjame terminar de destrozarla. Yo, cuando abren la torta y ves la cámara, dices, ¿a qué horas van a sacar el zapatófono? ¿Dónde está el zapatófono? De veras. Es que hizo falta el zapatófono. A ver, quítate el zapato, Juanita, y márcale al Pentágono. No, digo, es un chiste. Y vamos a meter el filme en la rasuradora. Vean el Superagente 86. O sea, el Superagente 86 les hubiera dado una orientación mayor, dónde esconder las cosas. En fin, creo que Mel Brooks metió la mano y nunca lo quisieron confesar. Vean el Superagente 86. Hay escenas tan parecidas, o sea, toda la vestimenta, la corbatita, el saquito, el zapatito, digo, de veras, los espías eran tan burros y tan burdos y tan evidentes en aquella época. Por cierto, que sale Alfred Hitchcock en el aeropuerto. Sentado en una silla de ruedas. Burros como, soy un agente secreto, pero nadie lo sabe. Oye, todo Washington sabía, le dice hasta el otro, yo creo que es un chiste involuntario, todo Washington sabe. Pues sí, todo Washington sabe. En fin, yo simplemente les diré que a mí me entretuvo mucho la película por esos aires del Superagente 86. Vean esa película y véanlo En efecto, esta película está hecha para el público occidental en la década de los 60. Ahora en el siglo XXI, el año 2025, véanla y les va a dar, pero risa. La película es entretenida, ¿sí? Y déjenme decirles, se ha vuelto autoparódica con el tiempo. Y ya. Bueno, yo nomás quiero decir que yo difiero en una cosa gravemente con Jaime Guerrero, gravemente. Por eso no fue la guerra de los misiles. Ay, sí, tan lindos los soviéticos, que nada más era porque los gringos malvados habían ido a Turquía y a Italia a poner bases militares. No, yo creo que claro que habían hecho eso los gringos, pero también claro que Estados Unidos se encargó, ahorcando económicamente a Cuba en aquel momento, de que Cuba se entregara a los brazos de la Unión Soviética. Esa es la razón. Si Estados Unidos hubiera negociado, hubiera hablado, no hubiera pasado, creo, lo que pasó, ¿sí? Y creo que coyunturalmente la cercanía de Cuba con Estados Unidos, pues hizo que dijeran, pues, ¿y por qué no? Claro, ellos pusieron esto, pero ellos tampoco eran una perita en dulce, que solo estaban defendiéndose de lo que hacían en Estados Unidos. Ahora, la bata de Juanita sí me parece notable, me parece preciosa. Lo del zapatófono también podría ser bueno. Pero a ver, Nico, yo creo que tienes que decir algo a favor de Alfred Hitchcock. Oye, nomás quiero decir que no defendía a la Unión Soviética, ¿eh? Yo por eso dije, líbrenme Dios de defender a Nikita Khrushchev. Se llevaban así, y se llevan así todavía. Nico. A mí la película, digamos, me parece, sí, hay cosas que podrían resultar risibles, como las cámaras escondidas en los sándwiches, eso en efecto es un poco el zapatófono. A mí la secuencia, a ver, yo primero quisiera hablar de la vida sexual de Juanita de Córdoba, que es interesante, porque ella es una doble agente y es una doble agente sexual.
Por supuesto que se está acostando con André Devereaux, o sea, con Frederick Stafford, y por supuesto que Rico Parra lo sabe, y para eso la tiene, para que le saque secretos de alcoba, y viceversa. Ella es una doble agente sexual, ella es Mata Hari, fundamentalmente, eso es lo que es, y lo que hace es sacarles los secretos, pues a codazos. Eso es lo que hace Juanita de Córdoba en la película. Por una parte, a mí la secuencia de la muerte me parece estéticamente magistral y narrativamente magistral. Pues probablemente los diálogos hubieran podido ser mejores, digamos, pero en términos estrictamente fílmicos me parece una obra maestra la secuencia de la muerte de Juanita de Córdoba, y me parece una película que refleja muy bien, yo diría que un espíritu de los tiempos. Me parece que refleja muy bien cómo funcionaba el mundo del espionaje en la Guerra Fría, y me parece que en sus códigos morales y psicológicos está muy bien, y que en términos políticos es mucho más rica que El año que vivimos en peligro, y que si es tan compleja es porque justamente nos muestra cómo los franceses jugaban de fieles de la balanza, cómo Cuba era percibida como una amenaza mucho más presente para Estados Unidos que Rusia, simplemente por la vecindad, cómo la OTAN se empezaba a volver muy importante en esos momentos. A mí es una película que me sigue pareciendo vigente y me parece muy entretenida, a diferencia de cómo la ve Gaby. A mí es una película que me gusta mucho, más allá de ciertos absurdos que el concepto. Nico ayer me habló para decirme que si ya había yo llegado, o antier, no me acuerdo, a la escena de los sándwiches, y me decía, es fantástico. Me dijo, tienes que ver la escena de los sándwiches. Y realmente ya no me acordaba yo, y cuando llegué y la vi dije, no, sí, es fantástico. Bueno, pues no sé, ¿algún comentario final o ya nos vamos? Yo ya estoy bien. Gaby. Sí, yo también ya estoy bien. Bueno, Nico pues acaba de hablar y yo también. Entonces, miren, espero que vean las películas. Cada quien va a tener su propia opinión y cada quien va a ver las cosas de acuerdo a su óptica muy especial. Las dos películas que recomendamos hoy son El año que vivimos en peligro o peligrosamente, que está en Apple TV y en Amazon Prime, y la otra película es Topaz, basada en un libro de León Uris, y que está en Prime también, ¿no? Sí, también en las dos. También está en Prime. Bueno, Nico, ¿de qué va tu sección, tu espacio hoy en Latinus y tu artículo y podcast de esta semana? Mi sección de Latinus de hoy va de el Japón, de la gran ola de Kanagawa, de la ola de Hokusai, que está exhibida en el Museo Franz Mayer, en el contexto de una exposición muy buena que rastrea el origen mítico, el origen mítico ancestral de muchos avatares de la cultura pop contemporánea japonesa, como por ejemplo Pokémon, o como Astro Boy, o como el diseño de moda de Comme des Garçons, pero todo esto lo que hace es rastrear el origen mítico de muchas de estas expresiones culturales japonesas. O Totoro, también sale Totoro en la exposición para gusto de Gaby, seguramente. Bueno, y luego mi columna de esta semana se llama Las formas de la corte, y es justamente sobre las formas de la corte, es decir, es sobre la consigna. La consigna es un honor estar con Hugo hoy, el bastón de mando y la pata de cochino. Ok, bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿de qué va tu artículo hoy, Tere? Cuéntame tú, porque siempre te dejas al último. Mi artículo, mejor cuéntanos el tuyo, Jaime, porque como ves, pues se me olvida todo hoy. Mejor cuéntanos el tuyo. A ver, mi artículo se llama, bueno, es inicio de mes y siempre cambio, digamos, digamos, el objeto de estudio, pero tiene que ver con la realidad. Mi artículo se llama El futuro no es un presente con esteroides, así se llama. Y me hago acompañar de Karl Kraus, Elias Canetti y Stefan Zweig. Me transporto a la Europa de 1914
y después a la Europa de 1936, 35, para, con base en las voces de estos personajes, ver el fenómeno de cómo la gente no se da cuenta cuando viene una situación desastrosa en términos sociales, y se cree que todo anda bien y que todo se puede componer. No hablo del momento actual más que al final, pero digamos que me fui a tomar un café y acompañarme a pasear con Karl Kraus, Elias Canetti y Stefan Zweig por esa Europa de esas épocas. Está en El Economista el día de hoy. El artículo de Nicolás, el artículo de Jaime y el mío, que ahorita les cuento, están también en mis redes, que son Tere Vale MX. Bueno, mi artículo se llama Papelito Habla y tiene que ver con la visita de Marco Rubio a México y con la no firma de un acuerdo de seguridad que aparentemente estaba listo. Recordarán ustedes cuando fue la reunión del G20 en Canadá, que fue la señora Sheinbaum allá, y regresando dijo, pues no vi a Trump porque la dejó de plantón, porque se tuvo que regresar. ¿Se acuerdan? Era cuando lo de Irán, en Pero no la dejó de plantón, dejó de plantón a todos. Bueno, sí, pero no vio a la señora, pero no vio a la señora que había... No, ni a nadie. O sea, exclusivamente para ver al señor Trump. Bueno, total, que después de eso la señora llegó aquí y dijo, la semana entrante vamos a firmar un convenio de seguridad entre Estados Unidos y México. Y finalmente, pues no fue la semana entrante, ni la otra. Finalmente vino Marco Rubio y no se firmó ningún acuerdo de seguridad. Simplemente se hicieron planes, digamos, pactaron de algún modo estrategias, pero algo que formalmente pueda tener metas, ver si se cumplen o no, ir haciendo cambios de acuerdo a las contingencias, pues nada de eso existe, ni creo que existirá. Y de eso va mi artículo hoy en el Heraldo de México, y lo pueden leer ahí y también en mi X y en mis redes en general, Tere Vale MX. Gaby, ¿dónde te pueden escribir, comentar, decir? En gaby.guerrero.rapidin@gmail.com, aquí lo están pasando, ahí me pueden mandar sugerencias. Alguien estaba preguntando, creo que era Maggie, que cómo se podía inscribir a las pláticas de Mónica Uribe. Mónica no tiene página, entonces aquí ahorita te van a poner un póster. Esta no es la plática, esta de la gran iglesia ya pasó, es del 13 de julio. No me mandó póster para esta plática que va a ser, pero si quieres meterte a la de este fin de semana, mándale mensaje ahí a ese WhatsApp que está hasta abajo. Y no sé si esta también cuesta 400 o no, pero mándale mensaje y ella te va a decir, y te va a decir el número de cuenta y todo. Y ya te va a mandar el link. Así es. Y su X es Leire 1966. Entonces ahí le pueden escribir también a Moni. Sí. Bueno, y aquí ustedes nos pueden dar like, que nos importa mucho, nos pueden donar, nosotros sí podemos recibir donaciones, no como Noroña, nosotros sí podemos recibir depósitos, no como Noroña, y pues háganlo. Pero no tenemos casa en Tepoztlán, ni nos cuida la Guardia Nacional. Ni creo que la vamos a poder comprar este año, al menos la casa en Tepoztlán. Si ustedes nos donan, nos depositan, nos transfieren, pues chance, ¿verdad? A lo mejor. Ya nos vamos. Yo pensé que querías que les donaran una casa en Tepoztlán. También. No. Pero que no se acerca de la de Noroña, yo no más pediría. Sí, no, porque ha de ser apestosona, mejor no. Bueno, Gaby Guerrero, muchas gracias. Nicolás Alvarado, gracias. Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale, gracias Italia, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.